pues vamos a pasar ahora al texto de la palabra del Señor, en el que vamos a estar meditando a continuación en esta mañana. Vamos a leer en el capítulo 1 de Cantares, Cantar de los Cantares, y vamos a leer solamente un versículo, el versículo 17, en el que podemos también leer la última frase también del 16. Dice así, pues la palabra del Señor: también nuestro lecho es frondoso. Las vigas de nuestra casa son de cedro y de ciprés los artesonados. Amén. Y el Señor bendiga su santa palabra. Bien, pues yo no sé si se ha notado mucho, ¿no? Pero esta tendría que ser la tercera vez, ¿no? La tercera ocasión en la que me proponía, ¿no? Abordar este texto, en el versículo 17 precisamente, ¿no? Ya es la tercera semana, por una razón o por otra, no alcanzamos hasta el final del capítulo, ¿no? Siempre nos quedamos antes. El mensaje del domingo anterior, nos quedamos entonces viendo esa belleza, sí, de la esposa, la belleza del esposo, y nos quedamos a las puertas, ¿no? Vimos un poco la última frase, también nuestro lecho es frondoso, y bien, pues lo dejamos ahí, ¿no? No para, por un lado, extender demasiado el mensaje, pero también, sobre todo, para poder verlo como es debido, ¿no? Para no hacerlo deprisa y corriendo, de manera atropellada, ¿no? Y bueno, en un libro como Cantares, en un texto como este, es cuando uno se da cuenta de la necesidad de depender del Señor para ministrar su palabra en general, ¿no? La dependencia del Señor para, por un lado, entenderlo, para extraer lo que significa, y después también, por otra parte, para que de eso venga un mensaje para nuestras vidas, mensaje de Dios, ¿no? Y esto es algo que, en la vida uno está en una escuela continua y también en el ministerio. Y es algo que también he tenido que personalmente ir aprendiendo, ¿no? Yo he sido enseñado, ¿no? Enseñado en lo que podemos decir la ortodoxia literalista, ¿no? La ortodoxia literalista en el sentido, es una ortodoxia primeramente evangélica y también como reformado, que sobre todo excluye el buscar un sentido espiritual en los textos, como que esto es algo completamente ajeno a ellos, ¿no? Y esto es algo que se excluye con vehemencia, a veces incluso dirían ciertas personas hasta con horror, porque utilizan la palabra clave, ¿no? Alegoría, ¿no? Entonces todo el mundo sale corriendo, ¿no? Bueno, pues entonces, como resultado de esa manera de acceder a la palabra, la interpretación de los pasajes muchas veces, desde la óptica esta literalista, acaba siendo algo meramente metódico, que se tiene que aplicar el método y ya está, y te dan ya el método ya preparado. Entonces, ese método, si lo sigues, extraes el significado. Y en principio eso todos, ¿no? Solamente uno tiene que estar enseñado a ello. Fijémonos, lo importante es el método. El método. Y para eso, no es necesario ser creyente. No es necesario mantener la asistencia del Espíritu Santo ni su guía. De hecho, introduce ese método en una máquina ahora con la inteligencia artificial y te lo hace igual. Porque es un
son unas normas, ¿no? Y ese es el énfasis actual del mundo evangélico, también reformado, de grandes personajes, y me ahorro el nombre, pero algunos de vosotros lo estaréis pensando sin duda, pero no solamente ese o esos que estamos pensando, sino que es la corriente en general, ¿no? Que se da un método rígido para interpretar la Escritura. Se concede a lo mejor tal vez más libertad a la hora de la aplicación, aunque si fuera posible atarla en corto, si fuera posible hacer un método también para la aplicación, os digo que nos lo darían también. ¿Qué es lo que tendríamos que decir también en la aplicación? Bien, pues ya como decía, esta es la tercera semana en la que me he sentado delante de este versículo preguntándome: las vigas de nuestra casa son de cedro y de ciprés los artesonados. ¿Y qué es lo que voy a compartir de esta frase de la palabra de Dios? Porque es palabra de Dios. Bien, pues con la ayuda del Señor es lo que vamos a ver esta mañana. Como decíamos entonces, esto va junto con lo que hemos leído en el versículo 16. Nuestro lecho es frondoso. Lecho, ¿no? El lugar de los amores entre la esposa y el amores. Y el esposo es frondoso, es el lugar del amor conyugal. No es un lecho seco, no es un lecho estéril, no es un lecho agotado, es vivo, es verde, es frondoso, está pues agregado con las corrientes de agua y dando fruto. Y bien, pues por supuesto aquí está hablando de esta relación entre la esposa y el esposo, la Iglesia y Cristo, y que esa relación, ese amor, esa comunión del Señor es frondosa, no está seca, no está mustilla, sino que el Señor es una relación viva, y porque la vivifica el Señor con su Espíritu Santo, que es también pues comparado muchas veces en la Escritura a esas corrientes refrescantes, a esas corrientes de aguas vivas, y el árbol que está plantado a las corrientes de las aguas, su hoja no cae, está siempre verde. Y bien, pues verde y frondoso es nuestro lecho. Está hablando, por lo tanto, de esta comunión entre Cristo y la Iglesia, la comunión entre Cristo y las almas de los creyentes, una comunión en la fe, en el amor, en la esperanza. Bien, pues entonces este amor, como o esta comunión, como la tenemos que concebir, me vais a permitir, es algo como que está, por así decirlo, flotando en el aire. Ese lecho es como si fuera la alfombra de Aladino flotando en el aire. ¿A qué me refiero? Es esa comunión algo, una experiencia espiritual que a uno, pues, no sé, le sobreviene, no se sabe muy bien ni cómo, que lo toma allí a donde lo agarra y sin más, y entonces ahí lo deja y no se sabe nada más de ellas. Es ese tipo de relación, ese tipo de comunión, es un arrebatamiento, digamos, místico, en el que uno, pues entonces se vacía de todo lo suyo, pone la mente en blanco, y entonces después, se siente lleno de Dios. Bueno, pues esto es las experiencias místicas que hay en toda religión. Y hemos de decir que en otras religiones esas experiencias místicas a lo mejor son, comillas, mucho más espirituales que nosotros los cristianos. Los monjes tibetanos, pues supongo que serán más, ¿no? Mucho más. Dicen que incluso llegan a levitar, ¿no? Ellos también. Algunos de ellos, por lo menos. Es decir, que ellos de esa manera sí son, mucho más espirituales tal vez que nosotros los cristianos. Pero el problema entonces está precisamente ahí, de que ese tipo de
mística la encontramos en todo lugar, en todas las religiones. Por lo tanto, no es algo propio del cristianismo. Y si se encuentra en el cristianismo, por lo tanto, es algo que hemos tomado, hemos adquirido, nos hemos copiado, hemos acuñado para nosotros, ¿no? No es necesario ser cristiano para hacer ese tipo de encuentros, ¿eh? La tercera fase. No es necesario, ni siquiera ser cristiano, digo. Bien, pues entonces, esta comunión y este amor y esta relación con el Señor, que es una relación espiritual y hasta mística, ¿sí? Pero tiene un contexto, tiene una estructura, tiene un marco, por así decirlo, y es lo que nos viene a decir entonces el versículo 17. Con estas palabras: de las vigas de nuestra casa son de cedro y de ciprés los artesonados. Porque si nos damos cuenta, aquí está utilizando el lenguaje de ¿qué? De la casa, de una casa, ¿no? De una casa. Y bien, pues entonces fijémonos, hemos leído también en Primera de Crónicas, capítulo 23, y se llama al templo de Jerusalén, que todavía se tenía que construir, como la casa de Jehová, la casa de Dios. Es un nombre del templo de Dios en el Antiguo Testamento muy común, sobre todo en Esdras, en Nehemías, lo encontramos, lo leemos una y otra vez, la casa de Dios, la casa de Jehová que está en Jerusalén. El templo de Dios como una casa, y esto es también lo que encontramos después en el Nuevo Testamento. Pongamos en Primera de Pedro, capítulo 2, y versículos 4 y 5, cuando habla de acercándose a Él, piedra viva, el Señor Jesucristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Casa espiritual. Bien. Es la idea, por lo tanto, la misma idea del templo del Señor, pero ahora el templo no es el templo de Jerusalén, que además ha sido ya destruido y no va a ser otra vez reconstruido, sino que es el templo del Señor, como vemos en 1 Corintios capítulo 3, la iglesia de Dios. La casa de Dios es la iglesia del Señor, es el templo del Espíritu. Y también lo encontramos, por ejemplo, en esta misma idea, la carta a los Efesios, en el capítulo 2. Efesios, capítulo 2. Cuando dice que, versículo 19, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la piedra angular de Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien trabado, va creciendo para ser un templo santo, para morada de Dios en el Espíritu. Morada de Dios. Entonces, esta iglesia, o este templo, es la morada de Dios, es la casa de Dios, es allí donde Él habita por su Espíritu, donde Cristo habita espiritualmente. Esta casa tiene unos elementos, veíamos, ¿no? En Primera de Timoteo, en el capítulo 3, la iglesia es columna y sostén de la verdad. Tiene sus vigas, tiene sus columnas, ¿no? Y aquí pues vemos, nos dice, volviendo a este texto, que las vigas de nuestra casa son de cedro. Entonces está hablando sin duda de la iglesia y está hablando sin duda de la palabra de Dios. ¿Qué son estas vigas? ¿Qué son estas columnas? Es la palabra de la verdad.
no es entonces de cualquier manera, es por la verdad de la palabra de Dios. No toda experiencia vale, no, sino en el contexto de la verdad de Dios. Dios es verdad, ¿no? Jehová, Dios de verdad. Deuteronomio 32. Y la palabra de Dios es verdad. Es en el contexto de la palabra de Dios. O sea, siempre columnas de cedro, las columnas, ¿no?, que aguantan la casa. El cedro, ¿no?, que es el árbol más grande en Israel, en el Líbano, que es un símbolo de la fortaleza, ¿no?, y bueno, que va a aguantar y que va a sostener también entonces todo el edificio, ¿no? Bien, pues está hablando de esto, ¿no?, de un edificio sólido y que se mantiene en pie, porque es, entonces vemos, ¿no?, edificado en la verdad. No solamente las vigas de la casa, que son de cedro, sino también de ciprés, los artesonados, ¿no? Entonces tenemos que buscar, ¿qué es esto de artesonado, ¿no? Tenemos el pladur, pero vendría a ser una especie de pladur, ¿no?, una especie de cubrimiento de los techos, ¿no?, de madera, muchas veces con formas así, ¿no?, de decoración, muchas veces muy artísticos, ¿no?, en según qué edificios históricos. Esos son los artesonados, ¿no? Entonces, bueno, una casa sin techo, malo porque está a la intemperie y llueve como hoy, pues, ¿qué vamos a decir, no? O hay viento, estás como si estuvieras en medio del campo, ¿no? Bueno, pues el Señor pone su protección, pero además pone ese artesonado para todos los que la habitan. Bien, pues fijémonos. También incluso hasta los detalles, el ciprés. ¿Hay algo que podamos decir en cuanto a esta madera? ¿Es un detalle gratuito? ¿O puede tener algún tipo de significado? Como palabra de Dios hemos de pensar que no hay nada gratuito, ¿no?, en la Biblia. Y bueno, pues entonces, ¿cuáles son las características del ciprés? El cedro es el árbol más grande, más robusto, entonces, bueno, pues la fortaleza, ¿no? Bien. Y el ciprés, pues buscando, la madera de ciprés es una madera olorosa, ¿no? Olorosa. Y es una madera también que dura mucho. Es una madera que resiste los insectos, es una madera que no se corrompe, que no se pudre, y entonces resiste, y es por eso que también lo ponen muchas veces en los exteriores, en los interiores y también en los exteriores, ¿no? Entonces, bueno, es la idea, por lo tanto, de la incorruptibilidad. Es la idea de que no se echa a perder, ¿no? Las riquezas, ¿no? Aquí en la tierra, pues la polilla y el orín corrompen, ¿no? Pero, bueno, las buenas obras, ¿no?, en los cielos, el tesoro de los cielos ese no se corrompe, ¿no? Bueno, pues entonces sería algo parecido. Pero es que no se corrompe. Ese techo decorado que el Señor pone a la casa para que vivamos dentro de ella juntamente con Él. Y bueno, pues yo pensando acerca de esto, lo único que veo es la idea de los sacramentos. La idea de los sacramentos. Promesas fieles y verdaderas del Señor, que son visibles además, son visibles, fieles, verdaderas, son firmes y sobre todo que no se corrompen. No se corrompen. Son santas. Dios habla y dice verdad en ellas. Son señales de su gracia y son promesas de su gracia y por lo tanto podemos confiar enteramente en que todo lo que Él dice es así. Él no miente, el Señor. Y así por lo tanto tenemos las dos cosas, las vigas y el artesonado. Tenemos la palabra
de Dios y tenemos también sus sacramentos, que por supuesto no son pues lo que la gente diga o el número que la gente diga, sino aquellos que el Señor ha instituido en su santa palabra, es decir, solamente dos: el bautismo y la cena del Señor. Bien, pues esos son los, digamos, los componentes de la casa. Esos son el marco en el que estamos con el Señor y se da esta comunión y esta relación de amor es fructífera y abundante y verde y frondosa. Así es, entonces, y entonces estamos hablando y pensando entonces de que esta relación viene a través de los medios que el Señor ha dado en su palabra. ¿Cuáles son? Pues eso, la palabra de Dios sobre todo, los sacramentos también, el bautismo, la cena del Señor, la oración, los cultos, sobre todo. Y estos son entonces los medios por los cuales tenemos la comunión con el Señor. No es algo así que yo me pongo mi mente en blanco y a ver qué llego a sentir, ¿no? Es eso. Es a través de estos medios de la gracia, la palabra del Señor y la oración. Y bien, entonces, ¿qué podríamos ir diciendo acerca de, para nuestra utilidad, para nuestra, digamos, aplicación acerca de todo esto? Bueno, lo que ya hemos estado diciendo, ¿no? Una y otra vez, de eso ya de entrada. Ese es el marco de la espiritualidad cristiana. Se puede utilizar la palabra mística si se quiere. La palabra mística está relacionada con la palabra misterio. Y la Biblia habla de misterio, ¿no? El misterio que ha estado oculto y ahora ha estado revelado. Es decir, en el sentido de una espiritualidad más alta, más profunda, ¿no? Se puede utilizar, ¿no? Pero tenemos que ver si es bíblica o no bíblica, si es bíblica o fuera de la Biblia, ¿no? Pues incluso antibíblica, ¿no? Si ahora pongamos aquí, vamos a hacer el culto, vamos a quitar las luces estas de focos y vamos a poner, pues no sé, velas aquí, vamos a poner todas, esto lleno de velas, ¿no? Como los conciertos ahora que hacen de velas, ¿no? Queda muy bonito. Lo hacemos, ¿no? Es un ambiente muy místico, muy espiritual, ¿no? Pero sí, pero no. No, ¿qué aporta eso? ¿No? ¿Qué aporta eso? ¿Qué tiene eso de bíblico? ¿No? Tiene que ser sobre todo la palabra del Señor, centrado en la palabra del Señor. No busquemos ese tipo de cosas. Es que ese tipo de cosas no hace falta venir a la iglesia realmente para eso. ¿No? Busquemos sobre todo la palabra del Señor. La casa, por supuesto, cada día y sobre todo también cuando vengamos a la iglesia. No busquemos otra cosa. Y sí, venimos a la iglesia y recibimos una palabra, aunque sea pequeñita, pero de la palabra de la Biblia y la palabra del Señor, y con eso nos vamos, atesorémoslo y estemos meditándolo durante el día, volvamos a ello, ¿no? Como aquel animal que rumía, ¿no? Que vuelve una y otra vez aquello que ha comido y entonces le está sacando el gusto. No comamos así todo de golpe y al final pues no podemos movernos, no. Es una opción, pero no queda de eso poco o nada, no mucho. Más vale comer poco y saborearlo. Más vale que sea un versículo, que sea una frase, que sea una palabra, pero que lo estemos gustando, que lo estemos meditando y volvamos a ello una y otra vez. Y que eso, por otra parte, lo incorporemos en nuestra vida para que nuestro caminar sea santo y que sea no inmundo, ¿no? Nuestro caminar sea santificado y andemos en santificación. Busquemos sobre todo eso, ¿no? Valoremos también los sacramentos del Señor. Supongo que los que estamos aquí ya hemos sido bautizados, de pequeño o de mayor, pero ya somos bautizados. Pero
valoremos la cena del Señor. Valoremos qué gran privilegio el Señor nos da de poder participar de ella como pueblo. Valoremos que el Señor Jesucristo esté presente espiritualmente en ella y que podamos tener una comunión personal con el Señor Jesucristo por medio de la cena. Valoremos eso. Y también estemos volviendo, ¿no? A la última vez que hemos participado, a nuestros compromisos del Señor en aquel entonces. Anticipemos la próxima vez en la que vayamos a participar. Espero que Dios mediante no sea dentro de mucho tampoco, ¿verdad? Esperemos durante el mes de septiembre encontrar la fecha más propicia. Y anhelemos todos participar, porque participar es un privilegio. Es un privilegio. Entonces, para participar como también miembro, pues tiene que ser miembro. O tiene que dar testimonio de su fe. Entonces vemos, ¿no? Es importante también eso. Es importante. Pero, sobre todo quería centrarme un poquito en la idea esta de que el hecho de ver y es frondoso, ¿no? Por la bendición que el Señor da a los medios de la gracia. Pero hemos de reconocer, ¿no?, que los creyentes no siempre nos sentimos así, ¿verdad? ¿No? Los creyentes no siempre nos sentimos así. Creo yo. A lo mejor sí, hay algunos que sí, siempre, ¿no? Pero lo normal no es así, que es que, bueno, a veces el Señor nos tiene que disciplinar, ¿no? Y nos tiene que, a veces, incluso dar fuerte y enviar juicios. Y cuando no, pues serán pruebas. No será un juicio, no será una disciplina, pero será una prueba para nuestra fe. Y fijémonos el sufrimiento que trajo al justo Job. Cuando no serán simplemente los problemas de la vida, ¿no? Y entonces, pues, oye, las hojas a veces se secan, algunas se caen y no sentimos entonces su presencia y no sentimos entonces su amor. Bueno, pues entonces, si esto es así, sobre todo recordemos esto, lo que hemos visto, recordemos esta frase, creo que lo podemos grabar aquí. Las vigas son de cedro y de ciprés los artesonados. Las vigas de nuestra casa son de cedro y de ciprés los artesonados. De parte de Dios es firme, de parte de Dios es verdad, de parte de Dios no hay ninguna duda, de parte de Dios es irrevocable, de parte de Dios es inmutable, de parte de Dios Él ha pronunciado una bendición sobre su pueblo en Cristo Jesús y no la revocará. De parte del Señor no hay ninguna duda, su fidelidad es desde el siglo y hasta el siglo. Por parte de Dios no hay ninguna duda, no tengamos ninguna duda. Y fijémonos entonces sobre todo, a lo mejor no en las hojas que hay en el lecho, miremos a las vigas, miremos al artesonado y miremos las promesas del Señor, que son sí y amén. Y para la iglesia, una palabra más, porque la iglesia es la casa de Dios, y esta casa de Dios, bueno, pues hay esta comparación también que leemos en Mateo, en el capítulo 7, al final del Sermón del Monte, esa casa que o tiene fundamentos o no tiene fundamentos. O bien tiene los fundamentos en la roca, que es Cristo y su palabra, o, bueno, pone el fundamento, se lo pone en la arena. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que vienen las lluvias, vienen los vientos, vienen los torrentes de agua y se llevan a esa casa y no tiene fundamentos. Entonces, esa es también
la idea de que al hacer todo esto, al centrarnos en la palabra de Dios, en centrarnos en Cristo y su palabra, los fundamentos de la casa son fieles y son para siempre. Podrán venir todos los problemas que vengan y la casa pues permanecerá en pie. Puede venir la gran tribulación, que es, como estamos viendo, pues el tiempo en el que el anticristo reina y la iglesia es dispersada. Bien, pues la iglesia durante este tiempo derecha es a veces cubierta con harapos, está a veces polvorienta, ¿no? y está exhausta. Pero es la iglesia gloriosa del Señor, es su esposa amada por Él, es la iglesia que está en su casa, en que es ella misma, esa morada de Dios en el Espíritu, y esa iglesia no va a pasar. Los cielos y la tierra pasarán, pero ella no pasará. La última palabra siempre la tiene Jesucristo, y Jesucristo viene en majestad hablando a su iglesia por su palabra para restaurar, para traer los tiempos de refrigerio anunciados por los profetas, y pues para traer entonces la caída del anticristo, la libertad de los hijos de Dios y la restauración de su pueblo. Y eso vendrá estando, hermanos, en su palabra. Esto se verá. Y bien, pues esperemos entonces que el Señor apresure todo esto, apresure este tiempo de su venida espiritual a su iglesia con poder, por su palabra, por el ministerio, sobre todo de la predicación y de la enseñanza, y que el Señor haga grandes obras para la gloria de su nombre en este tiempo. Pues hermanos, que así sea. El Señor bendiga su palabra.